Son tantas y tantas las cosas que se escribieron y se dijeron sobre Horacio Quiroga que me da hasta cosita nombrarlo y referirme a él. Ya sabemos que su vida estuvo rodeada por la fatalidad, por suicidios, muertes accidentales, por historias propias y cercanas, cargadas de truculencia que alimentan nuestro morbo y despiertan la curiosidad. Para los que hicieron estudios secundarios en el Uruguay, Quiroga es el receptor, el anfitrión al mundo de la literatura. Esto es falso, ya sabemos, porque nuestro contacto con la literatura empieza mucho antes de saber leer. Cuando escuchamos por primera vez una canción o nos leyeron un cuento, ya empezamos a relacionarnos con ese mundo intrigante y fascinante. Pero en los programas oficiales de la enseñanza secundaria, Quiroga es el primer autor del programa de tercer año, que para los estudiantes además es una materia nueva, llamada literatura, y que es generalmente con un cuento de Quiroga que se inicia ese viajecito al mundo del análisis literario, que el 99% de la población no sabe bien qué es, me incluyo. Y yo qué sé lo que es analizar un texto literario. Pregúntenselo a un profesor de literatura, pero a uno de verdad. Pero hoy no vamos a hacer referencia a este autor consagrado por algunos de sus cuentos, porque de las otras cosas que escribió Horacio más vale ni hablar. Las novelas, por ejemplo, son una... O sea, los cuentos tampoco son todos del mismo nivel. Hubiera sido un milagro que eso ocurriera. De sus 200 cuentos, de lo que escribió, yo qué sé, ya sea sobre la selva, los cuentos para mis hijos y otros tantos, algunos son apenas aceptables, otros son buenos, algunos son más que buenos y otros son cuentazos. Aclaro, la categoría cuentazo para este charlatán, quise decir, para este charla barata iba a decir, después iba a decir charlatán y después chanta, que es más o menos lo mismo. Bueno, la categoría cuentazos se la reservo a aquellos relatos magistrales, que son productos de un autor que estaba en estado de gracia en el momento en que se dispuso a escribirlos, y donde se juntaron la inspiración, la transpiración y los dioses literarios que todo lo ven, le gritaron en coro, así con la fuerza de una murga de la Unión: ¡ya! Escribe ese cuento. Y el autor escribió ese cuento. Y de ahí sale el cuentazo. Pasa una vez cada 1000 años. Creo que eso sucedió, sí, cuando Horacio Quiroga escribió El hombre muerto allá por 1920. Léanlo. No sean atorras. Tiempo de lectura, 5 minutos. Pero si no puede, no quiere, prefiere que se lo cuenten, o por la razón que sea no lo va a leer, se pierde la intransferible experiencia de leer esa joya. Y bueno, y ya que se dispuso a no querer vivir un momento tan especial, aquí va entonces una versión pobre, grotesca y vergonzante que se la resumo. En síntesis, el cuento es más o menos así. Un tipo que vive en Misiones con su mujer y sus 2 hijos y que tiene como tarea ocuparse de los asuntos relacionados a un pedazo de tierra que él tiene y que él mismo trabaja. Por obra y gracia de la fatalidad, un día como tantos, después de haber trabajado toda la mañana con su machete en su bananal, al cruzar un alambrado para echarse a descansar un poco antes de que su familia lo venga a buscar para almorzar, como lo hacían todos los días, pisa una corteza desprendida de un poste del alambrado, resbala, y es tanta la mala suerte de este hombre que se clava su propio machete y queda tendido ahí junto al alambrado, y aunque resulte irónico o paradójico, empieza a vivir su muerte sin poder hacer nada para evitarla. Antes de que sus ojos se cierren y el mundo siga andando, eso sucede más o menos a las 11:30 de la mañana, poco antes del mediodía. Y ahora contempla a ese hombre en agonía lo que contemplaba a diario en perfecta salud. El paisaje que se ve desde la ribera del Paraná, el propio río Paraná, como un lago. Oye el silbido de alguien que pasa a esa hora siempre, por eso son las 11:30, porque él sabe que a esa hora pasa alguien silbando. Sufre el sol de mediodía de Misiones, y poco antes de morir, y detalle no menor, ya veremos, no se impaciente,
porque a eso quiero llegar, es perfectamente consciente de que su hijo menor, como lo hacía todos los días, se va a desprender de la mano de su madre para venir a su encuentro. Y todos los días venía corriendo diciéndole pia pia, una voz cariñosa, una variante del guaraní para decir papá, que suena muy dulce, muy tierna. Pero a diferencia de los demás días, su padre estará tendido en la misma posición del resto de los días, pero esta vez no estará descansando. O sí, si es que la muerte es un descanso eterno. Perdón, me puse poético y no es lo mío y por eso me sale mal, pero bueno. Y ahí, como agregado, está su caballo, además, su mala cara, que es una presencia más del cuento, perdón, del cuentazo, y que será el único que ve morir a su amo. Lo enorme, lo inmenso del cuento, es que este plato preparado por Quiroga tiene una serie de técnicas que ahora no viene al caso enumerar, pero que son maravillosas y son las que permiten que nuestra lectura de los hechos sea una lectura fluida, normal y hasta si se quiere fría por un lado, asimismo como es la muerte. Y uno acepta los hechos, al lector me refiero, y de la misma manera que el hombre acepta, el hombre agonizante, ¿no? Acepta que está a punto de morir. Pero por otro lado hay una carga emotiva que es estremecedora, no por lo que se cuenta, sino por cómo se lo cuenta y sobre todo por lo que no se cuenta. ¿Cómo es eso, profesor? No me confunda. Quiroga es un maestro del horror. Y cuando quiere, cuando se le antoja o cuando le sale, es un maestro del horror explícito. Cuando se dispone a describir, a narrar y a dar detalles de algunas situaciones penosas, no le tiembla la pluma. No sé si escribía con pluma, con una bic, o con qué cuernos escribía Quiroga. No lo sé, pero cuando se pone sutil, delicado, sugerente, o sea, cuando está en estado de gracia, cuando los dioses literarios lo iluminan y él con su saber hacer nos regala estas maravillas de finales sugestivos y de enorme poder que nos permiten descubrir que el horror no está en lo contado, sino en lo no contado, en lo sugerido. Cuando el lector imagina que el hijo menor de este hombre vendrá al encuentro del padre con los gritos afectivos y sonoros, pia, 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 se va a encontrar con una imagen que le es familiar, ya lo decíamos el hijo, porque así lo veía todos los días, pero con la diferencia de tener el machete clavado en sus entrañas, que le ha quitado la vida. Y por lo tanto ya no tiene oídos para escuchar la voz de su hijo. El narrador detiene su relato en el preciso momento en el que el caballo empieza a escuchar la voz cercana, el piapiá del hijo menor del hombre, que ya no escucha porque está descansando. O sea, el horror mayor de este cuento está fuera de lo contado. Vendrá después del punto final. Los finales de los cuentos deben ser infalibles. Un final desacertado puede estropear todo un cuento. Si lo que se venía contando no tenía muchos méritos literarios, no pasa nada. Pero en el caso del hombre muerto, donde cada palabra, cada oración, cada párrafo es una sucesión de golpes certeros, era necesario un golpe de gracia que no solo le ponga punto final a la historia, sino que permita ir más allá de ella, ya que ésta no se termina con lo contado, porque en la mente de cualquier lector quedan rondando un conjunto de ideas, emociones y sensaciones que solo las puede generar el arte mayor. Hace muchos años, la única vez que trabajé este cuento en los primeros días de allá, cuando se inauguró el Liceo Nocturno de La Teja, sería marzo o abril de principios de este siglo, un muchacho, el negro Marcelo, no voy a decir su apellido, no sé por qué razón no lo voy a decir, pero no lo voy a decir, pero era para todos el negro Marcelo, movió la cabeza una vez terminada la lectura del relato y dijo: ¿qué lo parió, profe? Qué injusta que fue la vida para con este hombre que se ganó la vida con su machete y que la venga a perder con él. Todos lo quedamos mirando e hicimos un rato de silencio, una especie de minuto de silencio, no por el hombre muerto, sino porque Marcelo nos invitó a pensar en eso y en mil cosas más que hay detrás del relato de Quiroga. Y luego, una vez que quedó abierta la puerta del corral, a todos y a todas se nos ocurrieron cosas para decir. Algunos dijimos algo, otros no dijeron nada,
pero estoy convencido que entre Quiroga y el negro Marcelo armaron la jugada para que nadie quedara al margen de lo contado, ya que todos sentimos algo después de haber sido partícipes de la historia que veníamos de escuchar. Algún día vendremos con alguna otra de Quiroga, del inefable Horacio Quiroga.